Hola, bueno, ha llegado el momento de hacer el vídeo final sobre la situación en Ucrania tal como yo la veo. En el primer vídeo hablé de cómo entender a Putin y por qué Putin no está loco. En el segundo sobre cómo se llegó a la situación actual y la táctica, digamos, de Putin, y por qué Putin no es un genio. En este tercer vídeo hablaré de las posibles salidas del conflicto, tal como ya las veo, por supuesto. El primer escenario que yo veo, el que le daría quizá un 60% de posibilidades o 55%, es un golpe de Estado, en el cual Putin va a ser asesinado o bien una junta militar va a tomar el poder pero sin asesinarlo. El segundo escenario, al que le daría pues un 40% de posibilidades, más o menos, es una derrota de Rusia, pero en la cual Putin consigue mantenerse en el cargo. Y una muy pequeña posibilidad, un escenario muy angosto, es el que permite una victoria de Putin después de haber utilizado armas nucleares tácticas en Ucrania. Estos escenarios no coinciden con lo que la mayoría de los expertos o lo que muchos expertos están diciendo. Algunos escenarios sí, pero no todos. Y hay algunos escenarios que se han comentado en los medios y que me parecen imposibles. Voy a entrar a cómo se llega a cada uno de estos tres escenarios y por qué alguno de los que aparece en los medios me parece imposible. Un escenario que se menciona en los medios y que no me parece posible es que Rusia se extienda por el este, consiga tomar una buena parte del este, pero luego ya no consiga tomar el oeste, la situación se estabilice, el precio se vuelva demasiado alto y se termina en una especie de línea de demarcación sin paz, y a partir de ahí haya una Ucrania del Este que se desarrolla como satélite de Rusia y una Ucrania del Oeste que poco a poco se va integrando en el mundo occidental. Este escenario no me parece posible porque se plantea como una alternativa entre dos imposibles. El primero es si Putin no controla, no consigue ganar un territorio lo suficientemente grande, pierde tal cantidad de cara a sus apoyos, ese 20% del que hablé en su momento, que no se lo puede permitir. Sería para él una derrota. Y si consigue adquirir y conservar y ocupar un territorio mayor, lo que ocurre es que el nivel de resistencia ucraniano es tan elevado que el conflicto no acaba, no se estabiliza y el conflicto continúa hasta llegar a una victoria ucraniana. Bien, ¿por qué hablo sobre todo de una victoria ucraniana de una forma u otra? Bueno, mi comparación principal es con Afganistán. Piensen, por favor, en Afganistán como un país que fue ocupado por la Unión Soviética después de que fracasara el gobierno títere que habían colocado, como en Ucrania, y que es un país que derrotó a la Unión Soviética, básicamente. Y comparemos un poco la situación. Rusia tiene en este caso un ejército mejor preparado que el de la Unión Soviética en su momento. El de la Unión Soviética era masivo, pero no estaba tan modernizado como el ejército ruso. Y por otro lado, la capacidad de sufrimiento de los ucranianos no es tan elevada como la capacidad de sufrimiento de los afganos. La capacidad de sufrimiento de los afganos es legendaria. Digamos que como sociedad desestructurada, donde quienes deciden son realmente fuerzas que pueden sobrevivir y mantenerse en un conflicto, tiene una capacidad de sufrimiento cuasi ilimitada. Eh, Sin embargo, Ucrania tiene otros factores. Entonces, tiene más población, tiene más superficie, tiene más infraestructuras y no todas las infraestructuras son fáciles de eliminar. No estoy hablando solo de trenes, estoy hablando de cosas como alcantarillas, teléfonos, postes de electricidad, ¿vale? Estructuras de todo tipo, carreteras comarcales. Tiene más tecnología y conocimientos, es decir, los soldados ucranianos y los guerrilleros ucranianos pueden adaptarse a una guerra más tecnológica. Ucrania tiene más amigos, los tiene más cerca y están más decididos a ayudar, muy importante. Rusia es mucho más susceptible a una guerra económica fuerte, que es lo que está sufriendo en estos momentos.
de lo que fue la Unión Soviética. Puede adaptarse, pero esa adaptación cuesta años. O sea, puede adaptarse, orientarse hacia China, orientarse a Pakistán, intentar salir por territorios, digamos, neutrales, países árabes. Pero todo eso requiere años hasta que todas las cadenas de suministros están reorganizadas, etc. O sea, el sufrimiento de la población va a ser muy alto. Y esa es la última característica. La otridad del afgano no se da en el ucraniano para un ruso. Estoy hablando de racismo, pero de forma realista, la sociedad promedio y grandes volúmenes de la sociedad, sobre todo cuando están marcados por un nacionalismo tradicional, patriotismo, tienen un componente racial y ese componente en la sociedad rusa se da de forma evidente. Entonces, mientras el afgano era un musulmán barbudo de tez oscura, el ucraniano es un hermano eslavo de tez clara que habla ruso y al que encima se le invade con la justificación de que es un hermano y por tanto tiene que pertenecer a nosotros. El resultado hace la guerra difícilmente sostenible. Putin tiene que, en un momento dado, practicar la conscripción, tiene que recoger reclutas, cosa que hasta ahora no ha hecho y ha prometido que no haría, pero no se va a encontrar ante ninguna otra alternativa y en ese momento se va a encontrar con que muchos soldados se niegan a luchar, se niegan a ir al frente. Él no puede meter a 300.000 personas en la cárcel con facilidad, o por lo menos no si provocar una revuelta. Y además los soldados pueden sabotear la misma guerra una vez se encuentran en el frente, negándose a luchar, pasándose al enemigo, etcétera, etcétera. Es decir, eh, hablando a un nivel de guerra de guerrillas, en la cual se estableciera una guerra de guerrillas, Rusia va a perder y va a perder a una gran velocidad. No va a tardar tanto como en Afganistán. Entonces, ¿eso nos deja en qué escenarios? Bueno, pues comenzamos a correr el escenario. Lo primero que puede ocurrir es, por supuesto, una victoria convencional por parte de Ucrania. Si el ejército ucraniano consigue mantener su capacidad de fuego, consigue mantener incluso la superioridad aérea o mantener el espacio aéreo en lucha, como hasta ahora, y con la ayuda de Occidente consigue realmente empezar a contraofensivas, empezar a embolsar bolsas del ejército ruso y empieza a vencer la guerra convencional. Putin llegará a un momento en el que se verá obligado a utilizar armas nucleares tácticas si quiere evitar la derrota. Aquí tenemos dos escenarios. Derrota, uso de armas nucleares tácticas. En el momento en el que decida el uso de armas nucleares tácticas, puede encontrarse con un golpe de Estado. Porque el ejército ruso puede perfectamente decidir que no va a hacerlo, que el riesgo es demasiado elevado. ¿Por qué armas nucleares tácticas? Pues simplemente porque Putin lo primero que va a hacer es tentar las aguas. Ver si puede hacer esto con un arma nuclear táctica única y ver cómo reacciona Occidente. ¿Alguien le declara la guerra? Porque, por supuesto, la posibilidad de que le declaren la guerra está ahí. Él podría lanzar una arma nuclear táctica y los países bálticos y Polonia pueden declararle la guerra en consecuencia. Y si Putin les declara la guerra a su vez, estos países pueden decir que en realidad lo que están haciendo es defenderse, se activan los pactos de la OTAN, quizá no, pero se encuentran ante una situación insostenible. O ante una situación que solo puede escalar a nivel nuclear. Eh, si no hay una victoria convencional, si el ejército ucraniano es derrotado en la guerra convencional, cosa que todavía es perfectamente posible, Rusia consigue tomar las grandes ciudades, llega hasta Lvov, controla las fronteras, pero ¿qué ocurre con el resto del territorio? El territorio ucraniano es increíblemente extenso e increíblemente denso, repleto de ciudades y pueblos de todos los tamaños repartidos por toda la geografía. Lo que quiere decir que Putin puede controlar las grandes ciudades, pero no puede controlar el país. Por lo que he mencionado antes, la guerra de guerrillas se intensificaría, toda la ayuda occidental iría a guerra de guerrillas, Putin no puede cerrar todas las fronteras de Ucrania. Como resultado tendríamos una derrota provocada por la guerra de guerrillas, que en un momento dado, y ya he dicho, no demasiado tiempo, significaría que comenzarían a controlar grandes partes del territorio. El ejército ruso se veía acosado por unos costes exorbitantes, el ejército ruso empezaría a desintegrarse y Putin se encontraría de nuevo en la misma situación. Es decir, empieza a utilizar armas nucleares tácticas para, por ejemplo, convertir en polvo
pues alguna base militar o incluso no tácticas, pero una única arma nuclear utilizada sobre la capital de los rebeldes. Y escalo. Y en ese momento, de nuevo, ya entramos en, hay un golpe de Estado o no lo hay y hay una escalación. En el momento en el que hay una escalación, lo que ocurre es que Putin se ve obligado prácticamente a realmente lanzar un ataque nuclear a gran escala. En el momento en el que Putin ordena un ataque nuclear fuera de las fronteras de Ucrania, hay un golpe de Estado. El ejército ruso es bastante leal a Putin, pero no tan leal como para permitir el suicidio de Rusia en nombre del ego de Putin. No lo van a hacer. En consecuencia, eso sería el final del conflicto. La única posibilidad muy estrecha de victoria que veo es que Putin efectivamente utilice armas nucleares tácticas y Occidente no responda. Es decir, en el momento en el que Putin vea que realmente puede hacer eso y los ucranianos vean que Putin está dispuesto a convertir Ucrania en un infierno nuclear antes que ser derrotado, los ucranianos podrían perder la moral de combate, podrían alcanzar su límite, su umbral en la capacidad de sufrimiento y decidir que no merece la pena y rendirse. Sería la única posibilidad que yo veo de una victoria rusa, que por supuesto a largo plazo significa que no solo la población ucraniana va a acabar rechazando a Rusia de una forma u otra en las próximas décadas, sino que por supuesto el coste internacional y de aislamiento de Rusia es espantoso. Pero podría obtener, de hecho, una victoria cara a los próximos años. Podría morir pensando que ha ganado. Es la única posibilidad que veo. Pero lo veo como una posibilidad muy estrecha. Así pues, de nuevo, de una forma u otra, con la victoria convencional o la derrota convencional, pero victoria en guerrillas, lo que se provoca es una escalación. Esa escalación puede llevar a la derrota directa de Putin o a que Putin escale con arma nuclear táctica, cuyo caso habría una respuesta de Occidente que de nuevo llevaría a la derrota de Putin o a que Putin escale con un ataque nuclear total que no se llevaría a cabo, sino que ya llevaría de nuevo a la derrota de Putin, visto como un golpe de Estado o, o sea, con o sin magnicidio. Esas son las posibilidades que veo. Y el único motivo por el cual me niego a llamar a esto un escenario optimista es por la cantidad de sufrimiento que esto implica para todos, desde los soldados rusos que están luchando sin saber por qué luchan, hasta por supuesto el pueblo ucraniano. Ya está.